gentilmente nos pone siempre en la red de redes. Ya está con nosotros Ignacio Nacho Cámpora, que ahora deambula ya invitado por antes lo éramos los únicos que remamos, que Nacho, ahora lo invitan de otras radios, porque te he visto en otras radios. Bueno, solicitado, no, Nacho no, vos que te Cámpora. crees que no corre. Yo te puedo hacer hasta el conteo de la columna de Nacho en... Cuando es contenido de calidad, es así. ¿Qué ¿Cómo se te le va? va a hacer? ¿Qué haces, Nacho? Buen día. Bien, che, por suerte, todo No bien. hay, sigue buscando enemigos Trump. Che, a mí me sorprendió que le entrara tan duro, está bien, al presidente de Colombia. A Petro, exactamente. Porque sí, Petro, sí. en realidad, que no es del palo de ninguno de los presidentes anteriores, logró establecer en tan poco tiempo una política bastante autónoma de la Casa Blanca, ¿no? Sí, sí, totalmente. El Petro, digamos... Digo, no es un revolucionario. No, porque además, en términos generales, uno lo podría poner es de izquierda, sin duda, eso no hay duda de eso. Pero sí me parece que hay un esfuerzo, sobre todo por el marco interno colombiano, Claro. de no patear el tablero, digamos, aunque ha logrado medidas interesantes. No pudo sostener la reforma, una consulta popular que intentó durante todo el año pasado, porque la derecha se puso de manera violenta, digamos. No sé si se acuerdan, pero hace unos meses hablamos de 2 bombazos en instalaciones militares. Sí. O sea, el frente interno con lo que era el proceso de paz de la FARC quedó suspendido después de que un sector minoritario pero activo de la FARC volviera a tomar las armas. El ELN sigue activo, que es otra fuerza guerrillera. Eso es un factor de estabilización para un gobierno de base popular, porque la derecha se pone en plan de hay que exterminarlos, y eso radicaliza el rol de las Fuerzas Armadas colombianas, que no son totalmente pro Petro en términos generales, sino que son más bien pro Estados Unidos. Claro. Y eso obviamente complejiza la vida un poco del país. Pero lo último que sí pasó es que efectivamente Trump amenazó directamente a Petro hace un par de días por el tema de la producción de coca, digamos. Colombia es el principal productor del mundo, eso lo sabemos todos, Sí. y todas. A pesar de las políticas de gobierno de Petro, del pacto histórico desde hace casi 4 años, 2022, cuando ganaron la elección, de erradicar los cultivos de coca mediante dos vías. Una es la producción de las economías regionales, Claro. los productos regionales de alto valor agregado, y también con un proceso de reconversión productiva orientado a servicios, digamos, de esos sectores. Pero concreto lo de Trump lo amenazó directamente con bombardear los campos de Colombia, en la misma sintonía con la que viene amenazando, ¿no?, a Venezuela, y también sumando el dato ya de que hace poco, en el último ataque, que fue el viernes, a una lancha en las costas, en este caso más cerca de Colombia que de Venezuela, uno de los muertos es un ciudadano colombiano, que además el video es brutal porque es una lancha, está detenida, que no tiene ningún tipo de acción ofensiva, claro, o evasiva respecto de lo que estaba sucediendo, y de hecho tenía el motor apagado, y le cae directamente un misil de una nave norteamericana y mata a los 3 ocupantes, digamos. Son 39 los muertos hasta ahora, desde que arrancó la flotilla yanqui en las costas de Venezuela. También ahora hay protestas en Trinidad y Tobago, porque 2 pescadores en una lancha que era triniteña, ni siquiera era venezolana, también fueron bombardeados y asesinados por Estados Unidos. Entonces, efectivamente, Petro ahí tomó una posición absolutamente crítica, digamos, que era un acto de guerra, que era un acto de injerencia contra toda América Latina, contra estos 3 países en particular del Caribe. Y en eso Trump sigue jugando el juego de la violencia como su modus operandi, ¿no? O sea, la idea es tener a cargo, no entendí la parte de las producciones de coca, o sea... No, lo que respecto al gobierno colombiano. Claro, y los intereses de Trump en este caso. Sí, digamos, acá hay un tema.
Siempre el gobierno colombiano en 2022 arrancó una política muy grosa de reconversión productiva. O sea, de erradicar la producción de coca, de hoja de coca, para producir, poner café. Voy a poner ese ejemplo, aunque por ahí no es el mejor en este caso. Y organizar a los productores, sacarlos del marco del narcotráfico, que son mafias, y convertirlos en unidades de pequeños productores, cooperativas, etcétera, etcétera. Eso tuvo un éxito. O sea, bien, ayudó. No es que no existe, efectivamente, pero es un proceso no se hace en 3 años y medio, va a ser de largo tiempo, larga duración. Y por otro lado, el interés de Estados Unidos no puede renunciar a la producción de cocaína ni en Bolivia, ni en Colombia, ni en México, porque son sus principales proveedores, porque ellos de ahí manejan el comercio mundial de cocaína. El principal consumidor de coca es Estados Unidos, claro. Pero además, como decirte, 10 veces el volumen del resto del mundo. O sea, no estamos hablando que después viene Europa a 2 kilos, digamos, no, efectivamente hay mucha diferencia en el consumo, porque además Estados Unidos, desde Estados Unidos, irradia a otros mercados también esa producción. Claro, no le sirve a Estados Unidos que se migre a otra producción porque terminan perdiendo ellos. No, claro, perdés volumen. Se le paran de mano los consumidores. Hay que sostener el consumo interno, digamos. Claro. Generado ahora por ellos también. Generado por ellos mismos. Ahora sí. Les recomiendo, miren Narcos, tanto la de Colombia como la mexicana en Netflix. Clarísimo. Interesante proceso. Sobre todo el rol de la DEA y de la CIA en la organización de los cárteles y del comercio. Bien. Brillante. Así que en eso, pero también sumar algo a las amenazas de bombardeo, al tema de la flotilla y demás. También anunció Trump que va a recortar la ayuda en la lucha contra el narcotráfico que históricamente tiene Colombia. El Estado colombiano fue, en los gobiernos liberales, en los gobiernos de derecha que antecedieron a Petro, fue amplio beneficiario de esas políticas económicas de Estados Unidos, programas, financiamiento directo, etcétera, etcétera, que hoy efectivamente se van a cortar, generando una situación también de complejidad para la política interna colombiana. Sepamos que Petro no puede ser reelecto, que el año que viene hay elecciones, que a Uribe, el expresidente de la ultraderecha colombiana, lo acaban de absolver de la causa por sobornos y aprietes, básicamente, en segunda instancia en una Cámara de la Justicia Federal colombiana, y ahora eso va a ser apelado y va a ir al Tribunal Supremo de Justicia de Colombia, por lo cual el escenario interno también está agitado, ya lo habíamos hablado antes, pero sigue en movimiento, digamos. Bien. Qué bárbaro. No, impecable. Dijiste todo lo que te iba a preguntar, porque es cierto, alguna vez tienen que decir que el problema no son los colombianos solamente. Che, dejen de consumir, hacer la misma política de lucha contra el narcotráfico para que no consuman. Te va a pasar otra cosa con la sociedad norteamericana, pero ya lo discutiremos. Sí, claro. Bolivia, 20 años de socialismo llegan a su fin. Ya a su fin, efectivamente. El 19 fue la elección en Bolivia. Ganó Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano. Ya sabíamos que era un balotaje de candidato de derecha, lo habíamos hablado cuando fue la elección. Ganó con el 54,9 frente al 45,3 de Tuto Quiroga, de Alianza Libre. Tuto Quiroga era el candidato de la ultraderecha, la derecha tradicional boliviana. Violenta, brutal, de la medialuna, del golpe de 2019. Que tuvo 2 masacres que nunca hay que olvidar. Ahí decirles que en las primeras acciones, ¿no? Ya después del balotaje, si bien Rodrigo Paz es presentado como un candidato moderado, de centro-derecha, dicen los medios de comunicación, y Tuto Quiroga de ultraderecha, esa es como la diferencia que hacen. Lo que no hay diferencia es en el marco de alineamiento internacional que planteaban los dos. O sea, pero los medios acá lo tildaban derecha moderada. Derecha moderada, efectivamente. Ese es el dato. Y terminaron con 20 años de socialismo, ¿no? Ese es como el dato que hay dando vueltas. Decir que en los primeros anuncios ya planteó un saneamiento de la economía boliviana. Efectivamente, esta elección, el gobierno de Arce, el saliente,
terminó con una crisis de la moneda, terminó con un tema de las reservas de gas y por ende una crisis de precios muy, muy importante, inflacionaria muy importante, como no habían tenido en los años de Evo, digamos, prácticamente. En esa línea, el saneamiento implica tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional, implica realinearse a Estados Unidos. De hecho, Trump mandó un saludo y él lo respondió públicamente. Ay, es tremendo cómo se va metiendo Trump en todos los países de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Trump vuelve a la doctrina que en general tienen los republicanos del patio trasero. O sea, América Latina es el patio trasero. En el marco de un conflicto geopolítico internacional o global, siempre la reserva es América Latina. Es como su respaldo. Es patio su respaldo, trasero es su respaldo. De recursos naturales, sobre todo, que además es muy rica América Latina. Claro. Y bueno, y en ese movimiento de tablero, siempre con gobiernos republicanos, nosotros tenemos que ver muy bien qué pasa en la geopolítica del continente, porque Estados Unidos mete a mano y lo hace de manera certera. También le llaman teoría el cuarto de esfera, ¿no? O sea, cuarto de la esfera terrestre que está detrás de Claro, que queda alineado detrás de Y además, cuando hay grandes conflictos que distraen a Estados Unidos de otras cosas, cuando Latinoamérica avanza. Efectivamente. Segunda Guerra Mundial. Es así. Sí, ahora la complejidad y lo triste de nuestro rol, el rol de Milei, el rol de Argentina, es que justo cuando México y Brasil encuentran una sintonía que difícilmente antes tuvieron en términos de geopolítica, incluso Brasil está haciendo lobby para que México pudiera entrar a los BRICS, lo cual sería una crisis en el bloque económico de Norteamérica, el NAFTA, con Canadá y con Estados Unidos. Eso, Argentina es como un contrapeso y a favor de Trump. Por eso la importancia de Trump y de los miles de millones de dólares que nos quieren dar. Ahí Argentina es la tercera economía y en términos culturales es mucho más importante. No sé si que México y que Brasil, pero que el resto de los países sin duda. Entonces equipara el juego de Brasil con cierta autonomía y de Sheinbaum, el proceso de Morena en México también. Pero bueno, cierro lo de Bolivia con este tema. Lo que plantea también es una reconciliación nacional. No habla de persecución, sobre todo al MAS, que podría haber sido una salida inmediata. Tuto Quiroga lo habría hecho inmediato, no tengo dudas, digamos, de eso. Plantea un proceso de reconciliación nacional donde superar las viejas diferencias, digamos, de Bolivia. Sin duda es la restauración del Estado republicano, el Estado donde la mayoría indígena originaria no tiene lugar en la vida, sobre todo económica, de Bolivia, que fue uno de los logros revolucionarios del gobierno de Evo en su primera etapa. Así que bueno, es una agenda abierta la de Bolivia, entendiendo que vamos a tener un proceso de realineamiento con Estados Unidos del país vecino, del país hermano. Che, hay que avisarle a ¿cómo es el nuevo presidente? Rodrigo Paz. Si va por esa, que le avise que la historia siempre dio todo lo contrario. No, sí, está clarísimo. Acá también, así que... Acá también. ¿Podés decir un capítulo mínimo de Sarkozy, que lo detuvieron ayer, terminó de preso? Sarkozy. Sí, es el primer presidente de Francia que va a cumplir pena en cárcel común. Real. Él fue acusado de haber recibido en su primera campaña electoral, creo que por el año 2007, si no recuerdo mal, de haber recibido financiamiento de Libia, todavía la Libia de Gaddafi. Qué loco, ¿no? Financiamiento ilegal que está prohibido por la ley francesa. Y bueno, y efectivamente está pagando el plato de su jugada. Sarkozy, un tipo que va a ser recordado por ser un antipueblo, un antitrabajadores, por lo cual que cumpla condena no nos parece mal. No, pero ese miedo al que le impusieron a la Libia como Irak, como todo ese movimiento, claro, sí. Que eran todos los demonios juntos, los muchachos en un momento lo financiaron, pero también se sirvieron. Olvídate, Libia garantizaba el petróleo y el gas a Europa en momentos muy complicados respecto de
del Golfo Pérsico, que está un poco más corrido, digamos, en el mapa. ¿Cuántos años le dieron de prisión? No, ¿cuántos? Cinco. Sí. Cinco. Sí, igual es bastante llamativo el video, porque él se despide de su familia y hay video, digamos, en noticias, ¿no? De él despidiéndose de su familia, todo muy formal, todo muy, nada muy loco. Una publicación de él diciendo que él es inocente al mismo tiempo que él se despide, digamos, diciendo que le están haciendo pagar un plato que no es el de él. Y después cuando llega a la prisión de la Sante, que es en el centro de París, una prisión céntrica. Muy coqueta. Sí, bueno. Sí, evidentemente. Ya sea coqueta París. Llévame preso, claro. Llega en un auto oficial, se baja, todo muy civilizado el momento. Mira, dice que se llevó 3 libros. Mira. Se llevó 3 libros. Entre ellos, uno de ellos, hay una biografía de Jesús y uno de ellos es la novela El Conde de Montecristo. Bueno. Aquel que en la Francia napoleónica, sí, claro, encierran a un tipo que era inocente. Y después se salva. Tremendo. Simbólico, entonces. Simbólico del libro de... Claro, sus elecciones. Por supuesto. Escúchame, qué escenario, ¿no? En el 2025, la disputa política, territorial que preparamos para después de las elecciones nos involucra como país, porque además nosotros seguimos siendo uno de los países productores de comida del mundo. Olvídate, la disputa China-Norteamérica, ¿no? Sí, que sigue y que difícilmente se corte ese conflicto, que está planteado, yo creo, para todo el siglo, lo que resta del siglo XXI, digamos. Porque es la disputa por la hegemonía productiva principalmente, pero económica y financiera particularmente, y también en el plano militar, seguramente en los próximos, no quizá en lo inmediato, pero en las próximas décadas, por quién se constituye en la potencia hegemónica para la próxima etapa. China viene ganándole en todos los ámbitos, menos en el militar, y por eso no hay que descartar que Estados Unidos, como todos los imperios lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad, use la vía de las armas para intentar sostener su hegemonía un tiempo más, digamos, porque también hay que decir algo, nunca una disputa geopolítica en términos globales tuvo tanto poderío militar de un lado y del otro como las armas nucleares masivas, las cuales podrían destruir la humanidad en cuestión de horas, sea uno o sea el otro. O es mía o de nadie. Claro, efectivamente. Entonces, también hay una responsabilidad de parte de las potencias nucleares, China, Estados Unidos, Francia, Rusia, Inglaterra, en menor medida la India, Israel, que tiene poderío nuclear y que nadie lo dice, no firmó ningún tratado por su poderío nuclear. Mucha responsabilidad de qué se hace con eso, que podría ser una definición terminante para la humanidad, digamos, ¿no? ¿Te quedás hasta el final? Queda me quedo, sí. Escúchame, salpicadito. ¿Dónde votás? Voto en Palermo, ahí en Libertador. Libertador y Olleros. Cerca de Casita. Es de lo que toman frasquito de mermelada. Escúchame. No. Voto así. Empanada con cuchillo y tenedor. Escuchá, votás en Palermo. Sí. ¿Vas a esperar en tu casa o vas a ir a estar en un lugar particular? No, digamos, voto en casa, obviamente votaré temprano. Después de las 6 de la tarde, los militantes del Partido Comunista nos juntamos en el Comité de Capital, el Callao 274. Ahí estaremos esperando resultados. Yo de ansioso que soy me conseguí una aplicación para utilizar el sistema DOM. Él está cooptando usuarios. Muy bien. ¿Te lo comparto? Compartímela, sí, claro. Otro más. Bien. Escúchame. Hoy es el día, lo tengo que decir. A ver. Hoy es el Día Mundial de la Pasta. De la pasta. Sí, Día Mundial de la Pasta. ¿Cuál es tu pasta? Ravioles. En particular, ¿cuál? Me gusta verdura y pollo mucho. Un gusto así tradicional, ¿Y caserito. ¿Un gusto loco? Nuez con calabaza. Riquísimo. Sí. Que de hecho es mejor en raviolones o sorrentinos.
más importante del tema. Sí, ¿Qué pasta para Julián Pelliza? No se puede decir. Cualquier cosa puede ser usado en su contra con este operador. Él se entrega solo. Escúchame, ¿alguna pasta preferida en particular? Marquitos. No lo escuchamos, Marco. Sorrentino. Bien ahí. Coincido con Marcos. ¿Correa es de los clásicos o tiene un gusto? No.